Bueno, quiero darle la bienvenida a todos y todas los que están conectados y aquí presentes en la sala del IA Lab. La presentación de hoy está a cargo de Joaquín Villagra, Regional Project Lead Forecasting en Mercado Libre. Y el título de la presentación es ¿Qué algoritmos de ciencia de datos son los que resuelven problemas en las empresas y cómo se entregan a sus consumidores? Así que, Joaquín, bienvenido y el espacio es tuyo. Dale, ¿se escucha bien acá? ¿En el Zoom se escucha bien? ¿Sí? Dale, perfecto. La presentación de hoy quizás va a diferir un poco de cómo son las presentaciones en el CENIA, que son quizás más técnicas, abocadas quizás a un paper, a un tema de investigación, pero esta presentación es el prólogo de la que va a venir el 15. ¿Dale? Ahí en el 15 vamos a venir con el equipo de forecasting de Mercado Libre, que está radicado en Chile, con la vertical de forecast por SKU, a presentar a nivel más técnico lo que estamos haciendo. Y hoy va a ser como una pincelada de los problemas que resuelven, o sea, los enfoques que resuelven problemas en la empresa y qué es lo que importa finalmente, a diferencia en la academia, para impactar con ciencia de datos, con inteligencia artificial en la empresa. Es una visión más como intersección de lo que necesita un área de negocio con lo que nosotros hacemos como científicos de datos o Machine Learning Engineer, como queramos llamarlo. En una tabla de contenido vamos a hablar de varios temas. Ahí los títulos pueden sonar un poco atrayentes, pero vamos al grano. Unas credenciales, fui profesor del magíster en Data Science de la UDD hace poco y tengo ahí un magíster en curso de inteligencia artificial en una universidad, lo estoy haciendo online gracias a este tema de la pandemia, está maravilloso. Soy ingeniero y magíster en informática. En informática especializado sobre todo en temas de high performance computing, de temas de paralelismo, procesamiento distribuido, ese tipo de cosas. Y por razones de la data, de los procesos, llegué a la ciencia de datos, como rebotando, digamos. Bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Me gusta comenzar un poco con esto, siempre en las presentaciones porque es bueno contextualizar, y en particular es bueno hablar de alguna definición. Me gusta mucho esa de Gartner Group, no es porque sea Gartner, sino por cómo lo define. Se refiere principalmente a la minería de datos que está definiendo en ese momento. Le hemos llamado de muchas formas, ha evolucionado mucho el concepto, pero habla de que es un proceso de descubrir ciertas relaciones, patrones, tendencias mediante método semiautomático, completamente automatizado, utilizando técnicas matemáticas principalmente. Desde mi experiencia, me gusta definirlo de otra forma, algo así como gestionar un proceso mediante algoritmos matemáticos, estadísticos o computacionales, computacionales, que pueden ser representados mediante una función de costos. ¿Por qué esta representación en función de costos? Porque si no tenemos una función que nos permita medir la efectividad de lo que estamos haciendo, en ningún caso vamos a poder testear si nuestra solución tiene impacto o no. Hacer algo por hacer innovación está perfecto y estamos todos de acuerdo en que es bueno implementar una arquitectura de red neuronal, autoencoder más una réplica de otro CNN, mezclarlo, etcétera. Está perfecto para descubrir cosas nuevas, pero la empresa, la diferencia es, tengo una función de costo y necesito trabajar con ese proceso. Entonces, en resumen, ¿para qué? Gestionar un proceso, obviamente buscando siempre optimizarlo, ¿cierto? ¿Y cuándo usarlo? Como en cualquier proyecto de la vida cotidiana, incluso en un proyecto personal, cuando el potencial de ganancia o de optimización en este caso es mayor al costo de desarrollarlo, o bien la mejora en la experiencia de un ente, de un alguien, del cliente, de quien sea, justifica su despliegue. Eso principalmente. Y aquí la invitación que yo hago en esta charla, antes de ver todo lo técnico que les vamos a traer en la próxima, es enamorarnos constantemente. Este tipo fue el cofundador de Waze y se hizo archiconocido por esta frase. De hecho, la tiene en la polera, ¿cierto? Enamórense del problema, no de la solución. Muchas veces las empresas se migra a apuntar a la solución. Yo quiero resolver esto haciendo chatbots de atención al cliente y así minimizar los call centers que contrato. Pasó mucho en la pandemia. ¿Alguien ha tenido una buena experiencia con un chatbot? Nadie. Todo acá está más a favor que el chatbot sirve. Quizá en otro contexto. Quizás para favorecer, no sé, he visto papers que han favorecido la interacción con personas con ciertas patologías del trastorno autista mediante chatbots. Y está buenísimo.
Pero para atención al cliente retail, una persona enojada, molesta y que te atiende una máquina y que no sepa interpretar lo que tú quieres decirle, creo que no es el mejor caso de uso. Estar tan enfocado en las soluciones hace que las empresas progresen en la dirección equivocada. Hay que entusiasmarse con la solución. Y entusiasmarse con con el problema, porque entusiasmarse con la solución puede generar que no la juzguemos de la debida forma que deberíamos juzgarla. Nos volvemos autores de esa solución, por lo tanto, no puedo ser juez y parte. Y ahí está el problema. Saco soluciones que cuestan millones y millones para entidades, incluso entidades de investigación, y después no llegan a buen fin, producto de que yo me enamoré como autor de esa obra. Otros grandes pensadores y científicos decían lo mismo, pero a su manera, ¿cierto? Si tuviera una hora para salvar al mundo, dedicaría 55 minutos para definir el problema y 5 minutos para buscar soluciones. Nuestro querido Einstein. También decía que no podríamos resolver los problemas, ¿cierto? Pensando de la misma manera. En ese punto de modelar el problema es donde radica el principal error que cometen las empresas a la hora de implementar ciencia de datos. Y quizás ustedes como investigadores, los que están acá y los que se conectaron también, eso es lo que más tienen, modelar correctamente un problema. Enfocarse en el problema, modelarlo de forma correcta, aplicar el método científico, aplicar una revisión de la literatura, de las distintas maneras que hay para revisar la literatura, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y con eso recién llegamos a un problema bien planteado y planteamos una solución. De hecho, antes de la charla comentábamos acá con unos asistentes que, tu nombre, disculpa, ¿cuál era? Carlos decía que un profesor del diplomado acá de inteligencia artificial decía, a los alumnos le digo, la solución simple no necesariamente es mala. De hecho, puede que sea muy buena. Vamos primero con lo simple. Entonces, con esto nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los algoritmos que efectivamente solucionan los problemas en las empresas? ¿Serán estas redes neuronales, aprendizaje profundo, mezcladas con autoencoder, una LSTM dentro y todos estos nombres que todos sabemos, ¿cierto? ¿O será una red neuronal quizás que yo digo, uso redes neuronales, le meto dos variables de entrada, una neurona con una función de activación sigmoide y tengo la salida y estoy haciendo un logístico? Pero no, yo uso redes neuronales. ¿O un logístico? ¿No ha pasado, trabajando en varias industrias, a mí con colegas, que se dice mucho, oye, ocupemos redes neuronales porque vende, porque es parte del marketing muchas veces? Sin embargo, lo que se termina usando es una red neuronal de una neurona, que es el modelo más simple, el de Pitts, del 50 y algo, si no me equivoco. No soy bueno para recordar la fecha. Pero esa neurona con esa función de agregación es un modelo logístico. Es una sumatoria, ¿cierto? El lineal de siempre que se le pasa a una sigmoide. ¿Qué diferencia tiene con el modelo logístico que ocupan en la gestión de riesgos crediticios para evaluar cuando tú vas a, no sé, a DICOM y te evalúan con ese scoring de riesgo que es el 999? Todos los que han arrendado algún departamento y le han pedido el certificado de deuda de DICOM saben a lo que me refiero. O el documento de deuda de riesgo, que es muy estándar. Eso se hace con un logístico con todas tus variables. Y alguien podría decir, no, usé una red neuronal. Sí, pero el mismo modelo que conocemos desde hace muchos años, aplicado de la misma forma, aplicado con otra técnica, embebida más computacionalmente, pero es lo mismo. Árboles y derivados existen hace mucho, son muy buenos y una buena técnica simple también para entender puntos de cortes de variable, entre otros, ¿cierto? Super Vector Machine también obedece a una lógica similar. Métodos numéricos y optimización, yo creo que en la realidad son los que más se utilizan. Modelos lineales. Yo creo que esta combinación de modelos lineales, modelos generalizados, ¿cierto? Con numérico y optimización, son los que la rompen en la industria. Nuestra tan criticada regresión lineal simple o múltiple, créanme que sirve en muchos casos. Casos como en los cuales se probaron red autoencoder y terminamos convergiendo a un modelo lineal. Porque dan resultados similares y quizá el esfuerzo y el cómputo y la cantidad de datos necesarios para esto no lo sustenta. Veamos un ejemplo cercano de cómo se podría aplicar esto en la empresa y cuál es como el paradigma que existe en la empresa a diferencia de la investigación. Si vemos acá tenemos filas de supermercados, ¿cierto? Aquí sucede lo clásico, el problema de la ley de Erma-Bombeck, que es la fila de al lado siempre es la que se mueve más rápido que la mía. ¿A quién le ha pasado eso en el supermercado? A la mayoría. ¿Cómo lo solucionó el banco? La solución yo creo que ustedes la saben.
Fila única, ¿cierto? Claro, con el número es lo mismo, similar a la fila única. Exactamente lo mismo. La diferencia es que el número te permite sentarte, pero es una fila única en esencia. Por teoría de Collas, la solución es la fila única. Es la mejor solución porque caja disponible, desencola, ¿cierto? Va liberando. Y es FIFO. Primera persona que entró, primera a salir. No se genera ese estrés de, por razones obvias, si yo veo cajas separadas, como ser humano, de tratar de optimizar mi tiempo, voy a tratar de decir, ya esa persona tiene menos cosas que yo, menos cosas, etcétera, me pongo acá, la fila más corta y tiene menos cosas. A la persona que estaba antes mío se le ocurrió pagar con cheque, me jodió toda la tarde en la caja. O con monedas de 5. O en el banco, alguien que fue a cambiar monedas, ¿cierto? Lo que pasaba antes. En este caso, la solución es simple, la fila única. Pero en el supermercado, ¿se puede aplicar de esa forma? Hay un problema, hay un costo de oportunidad tremendo por el espacio que ocuparíamos para poder desplegar esa fila única, con los carros y todo el tema. En ese sector, tendríamos que quitar espacio a los productos y el costo de oportunidad es muy grande. Otras cadenas lo que han hecho es aplicar filas únicas, pero como sectorizadas, agrupar 4 cajas y aplicar fila única en esas 4 cajas, y así. Pero igualmente termina siendo un costo de oportunidad porque no tiene tránsito en esa zona, y al no tener tránsito impide que personas vayan a acceder, por ejemplo, a la bebida que probablemente puedan pagar en la salida, entre otros. Entonces, imaginemos que debemos recurrir a una solución alternativa. Y en este caso tenemos que modelar el problema, ¿cierto? Así, al vuelo, esto haciéndolo un poco tarde, como variables tenemos número de productos de cada cliente que cada producto lleva, ¿cierto? Tiempo de procesamiento de productos de cada empleado. Es decir, cuánto demora cada empleado en promedio en procesar un producto, en piquear un producto y cuantificarlo. O el conjunto de productos X. Cajas disponibles, número total de clientes en sucursal, cantidad de clientes en filas, tasa de llegada de nuevos clientes a la fila X, o la tasa de llegada a la sucursal y después la tasa de llegada del recorrido, en cuánto se demora en llegar a la caja, ¿cierto? Entonces aquí, rapidísimo, así, bombardeando, tenemos ¿cuántos modelos? Un forecast, para ver cuánta gente va a llegar por cada día ahora, ¿cierto? Un modelamiento de Poisson, para ver los temas de las tasas de llegada. Un algoritmo de optimización de turnos de caja, porque si tengo cajas disponibles, puedo tener todas las cajas, pero eso es ineficiente tener todas las cajas abiertas todo el día, todos los días. Van a haber temporadas valle como en la mañana que no se justifica tener tantas cajas, entonces debo tener un mecanismo optimizador, caja part-time, caja full-time, y hacer ese mecanismo de elasticidad, ¿cierto? En función a la demanda. Es decir, de forma rápida tenemos todos esos modelos, pero aquí radican otras preguntas que en la empresa es necesario hacerse. Si fuéramos solamente personas que se dedican a la investigación y esto tenemos que llevarlo a un paper, esto está perfecto. Pero la empresa, a la hora de ir a presentarlo a alguien que toma decisión y que tiene un presupuesto para poder hacer esto, que esto acá internamente despliega un equipo de científico de datos, ingeniero de datos, alguien que te vaya a ver la fuente, que el dato se esté capturando, cómo obtengo, cuánta gente pasa por las mamparas del supermercado por hora, etcétera. Hay que desplegar recursos. Por lo tanto, puede que tengamos la data, pero ¿el equipo de ciencia de datos fue a visitar la operación? Esta pregunta yo se las plantearía a cualquier persona que intenta hacer un proyecto en la empresa. ¿Por qué? Conociendo la operación puedo conocer realmente si hay alternativas más simples que pueden solucionar el problema, antes de ir a un modelo. ¿Fuimos a visitar la operación? Quizás, y esto es algo que lo voy a decir, un supuesto, quizás la persona que fija los turnos tiene ciertas amistades con las personas con las que lleva más tiempo en las cajas, ¿y qué es lo que va a decir? A toda la gente con la que tengo más feeling, le asigno el horario más valle. Y por casualidad, es la gente que lleva más años, que tiene más experiencia como cajero o cajera, que puede sacar el trabajo de las cajas más rápido y deja a todas las personas sin experiencia en la hora punta. ¿Cómo se soluciona? Haciendo un mix equitativo de experiencia de cajas por cada turno. ¿Y eso hubiera necesitado un modelo? Observación. Paso número 1 del método científico. Observar qué está pasando. ¿Se comprobó que existían más cajas disponibles para aperturar? Si veo que en el horario punta tengo todas las cajas abiertas, ¿tengo que optimizar algo? Compadre, no puedo más por capacidad. No tengo más cajas. No, tendría que crear más cajas. ¿Puedo crear más cajas? No, perfecto. Entonces, esta es la tasa de servicio que voy a dar en ese horario cuando haya toda esta gente. Puedo mejorar la experiencia de los cajeros, pero si ya tengo a los más experimentados, ¿tengo algo más que hacer? No. ¿Hubo conversaciones con las personas de sucursal para entender el contexto? Quizás si entiendo el contexto, sé que el horario de colación de los cajeros influye.
Quizás justo algunos horarios de colación coinciden con ciertos horarios punta. A mí me pasaba, yo vivo en la Florida, que iba a un supermercado ahí en Peñalolén, y la hora punta era justamente el horario de almuerzo, pero retardado, como tipo 3, 4 de la tarde. Y en ese horario la gente de, digamos, de la operación del supermercado pensaba que era un horario valle. Estaba mal entendido el concepto. Y ellos iban justamente a tomar colación, etc. La reposición terminaba un poco antes y se reactivaba después de las 4 de la tarde. En ese tiempo se generaba incluso vacío en las góndolas. O sea, la operación como que tenía un bache ahí. ¿Era necesario un modelo? Quizá observar un poco. ¿Realmente es necesario hacer tantos modelos? Podemos plantearnos muchas más preguntas, ir a mirar la operación, ir a hacer contadores de cuántas personas llegan por unidad de tiempo, etc. Algo tan simple como en los estudios de impacto vial de tránsito. Todavía se siguen haciendo ¿cómo? Contando autos. ¿Por qué? Porque el fenómeno es cuántos autos pasan por cada intervalo de tiempo de cada 15 minutos y después proyecto una Poisson para todo el horario punta, valle, etc. ¿Es una solución rudimentaria, simple? Sí. ¿Funciona? También. ¿Realmente es necesario hacer tantos modelos? El forecasting de visita por día hora, el modelamiento de tasas de llegada a las cajas, etcétera. Quizás no. Y esa es la invitación que quiero hacer. No necesariamente el modelo más complejo o hacer un modelo me va a llevar a una solución efectiva. Replanteémonos un poco más atrás el tema. Analicemos el problema. Enamorémonos del problema. Esto es enamorarse del problema. Todavía no habíamos pensamos en una solución, pero dijimos, hey, esperemos. El problema, ¿qué más considera? Antes de recién analizar una posible solución. Bueno, ahora imaginemos que el modelo era necesario para mejorar la experiencia de atención a clientes mediante la asignación de turnos más alineados a la realidad de la temporalidad de las compras, en día, semana, etc. Y aquí le hago una pregunta a todos y también ahí al chat si es que pueden responder. ¿Cómo se imaginan que debería ser entregada esta información? El output, en este caso lo vamos a llamar el plan de turno de las cajas. Es decir, cuántas cajas debo tener abiertas y qué cajero o cajera debería estar en cada caja, en qué turno, mañana, tarde, qué día de la semana. ¿Cómo ustedes entregarían esta información? Entendiendo que tengo varias sucursales de un supermercado, imaginemos las cadenas típicas, tengo varias sucursales en todas las regiones y hago esta ubicación en el sistema que tome toda la data y haga las ubicaciones de los planes para el próximo mes. Claro, no sé si se habrá escuchado al otro lado, pero depende para quién va, como dicen acá. Si es para el gerente de toda la cadena, la matriz completa de horarios, saber a dónde se está cubriendo más o menos, etcétera. Eso es información de valor. Para el operario en cuestión, saber qué turno tiene, ¿cierto? Y hay varias formas. Y aquí quiero hacer el nexo con las plataformas en cuestión. Muchas veces se dice que una empresa no puede ser exitosa si no tengo la plataforma cloud de último nivel. Que por tener todo automatizado soy mejor. La presentación salía que trabajo en Mercado Libre. Mercado Libre, a diferencia de otros líderes de retail de la región, al menos en Chile tiene un centro de distribución que se inauguró hace poco, el nuevo centro de distribución, 100.000 metros cuadrados. ¿Ustedes creen que hay un robot dando vuelta en esos 100.000 metros cuadrados? Solo personas. No hay nada automatizado, nada. Y es la empresa que entrega el 82% de los pedidos antes de 48 horas. Y eso a nivel regional, no a nivel solo Chile, regional. Claro, en Brasil hay automatizaciones, se compraron una flota de aviones porque era muy complicado por tierra, etcétera. Ese es otro tema. Brasil es un mercado distinto, pero en Chile esa es la realidad. En este caso, ¿cómo podemos entregar las cosas? Podríamos entregarlo por un sistema de información, una tabla de base de datos, un correo electrónico, un reporte de Excel, en Excel, ¿cierto? Depende, la respuesta está muy buena, depende de a quién se lo tenga que mostrar. Un sistema de información quizás para la persona que tiene que ver los turnos o para el operario que ingrese con su usuario clave y sepa el turno que le va a tocar el otro semana, que quizás pueda enrocar con su compañero, etcétera, siempre y cuando estén en el mismo nivel de evaluación. Esas son adicionales que uno puede generar a nivel de informática, ¿cierto? De gestión, un sistema de gestión. Pero en general,
no tengamos miedo al MVP, al mínimo producto viable, pero bien hecho. Ojo con eso, bien hecho. Más un beta continuo. No es la idea tener un MVP, dejarlo ahí. La cuestión es un Excel que tienen que haber 5 personas detrás para generarlo. Cada uno hace una hoja y después lo enviamos. Y eso se envía todos los días. Eso no es trabajo de calidad para un profesional. La persona hace eso 2 semanas y está buscando trabajo. De hecho, creo que menos. Y ya está publicando en LinkedIn, buscando ahí Open to Work, etc. Los ingenieros de base de datos queremos llevar casi toda una tabla y dar usuarios de lectura a los clientes internos. ¿Eso está bien? Si nos basamos en lo que es MVP, quizás está bien, quizás está mal. Si mi consumidor es el área de optimización que va a tomar esos datos y va a procesar un algoritmo posterior, ellos son técnicos y se manejan con SQL, pueden conectarse, perfecto, check. Si mi cliente final es el operario que necesita saber el turno, ¿le voy a pedir que aprenda SQL? No. Para él, ese MVP es el de allá. Puede que sea funcional, pero no es usable y para él no le reporta valor. Para el equipo interno que sabe base de datos, está perfecto. Puede ser un mínimo producto viable aceptable. Los ingenieros de sistemas queremos llevar casi todo un sistema de información. Yo soy informático de base, entonces no, el sistema, la base de datos, y acá le metemos el forecast y proyectamos, y mira, este es tu forecast, etc. Ya, y lo llevaste a un sistema para meterle usuario y password, ¿y por qué no lo hiciste en un panel en el clásico visualizador que te da la base de datos? Power BI, Tableau y todas esas cuestiones que están hasta gratis ahora, Data Studio, Looker, etc. La mayoría de los usuarios se sienten cómodos nativamente con las herramientas que manejan, ¿cierto? Ofimática, Excel, PowerPoint, Word, PDF. Es estándar, portable, no se deforma el documento. Si yo tengo la configuración de separador de miles en coma y tú en punto, da igual, ¿cierto? No le tengamos miedo al Excel, al PDF, a esta herramienta como herramientas para entregar valor rápido en la empresa, pero ojo, bien usadas. Quizás como output sirve, como entregar un reporte sirve. Pero cuidado al querer usarlo como entrada de información como si fuera una base de datos. Ahí sí hay que tener cuidado. Hay que manejar el arma correctamente. En este caso, el caso anterior, el de las cajas, se terminó resolviendo con un sistema de información. El modelo de optimización estaba listo en 2 meses y medio, 3 meses. El sistema de información se demoró 1 año más. Si ustedes fueran dueños de esa cadena de supermercado, ¿qué hubieran preferido? Mándale el Excel a cada jefe de tienda y que él le entregue el turno a cada persona. Mientras que creamos este sistema que va a tener autogestión, que va a ser mucho más ameno, si es que se justifica su valor también. Porque si tengo usuarios que en realidad no son nativos digitales o que no les interesa más allá de saber el turno meterse en una plataforma, ¿para qué? Muchas veces se vende la solución sin entender el problema. Volvemos a lo mismo. Entonces, el paso sería problema, MVP, piloteamos, medimos, aprendemos, volvemos. Iteramos y generamos valor continuo. Y ojalá incremental. Nunca perder lo que ya generamos. ¿Me iba claro? Pero bueno, hasta aquí, ¿qué métodos se usan en la empresa? Íbamos a hablar de métodos y en realidad no hemos hablado nada de métodos. La verdad es que un pequeño approach, previo a lo que vamos a decirles posteriormente en la otra charla, en general un método simple no tiene por qué ser malo, y ahí estamos en coincidencia con acá con la audiencia. Con el modelamiento correcto, un método simple puede ser muy beneficioso, incluso el mejor, si lo analizamos con las variables correctas. Ojalá podamos siempre mantenerlo simple. En estimación, por ejemplo, en forecast de venta, en sugerencias de precio, entre otros, podemos tener modelos clásicos de la estadística y modelamiento de sistemas. Los típicos autorregresivos con variables exógenas, ¿cierto? El clásico medias móviles. Modelos generados por grandes de la industria. Si tenemos que hacer forecast y no queremos desgastarnos en hacer una metodología ad hoc, sino que queremos testear rápido algo para ver si la metodología funciona y tiene algún grado de impacto y después profundizar en la efectividad del método, ¿por qué no ocupamos algo de Facebook o de Amazon? Prophet, DeepR. Si finalmente Prophet está basado en Hall-Winters, perdón. DeepR es una red neuronal, y ahí si queremos usar redes neuronales, oye, ahí está basado en redes LSTM, etcétera, pero funcionan. Tienen casos de éxito, tienen papers que lo avalan. ¿Por qué no podemos utilizarlo y después profundizar? Y más que clásico, una regresión lineal. En Mercado Libre, en portal inmobiliario, se están haciendo sugerencias de precios. Partieron con redes neuronales autoencoder y terminaron en una regresión lineal. Partieron con la línea de innovación para, obviamente,
aprender cosas nuevas, es parte de la cultura de la empresa en este caso. Aprendamos juntos, innovemos. Pero si el resultado es similar, el regresor lineal es tan simple como el precio de la vivienda es igual a cantidad de habitaciones por tanta UF, más metros cuadrados por tanta UF, más cercanía a servicio por tanta UF. Listo. Más que explicable, ¿o no? Cambio la red neuronal. No, que el peso W y la N capa hacia adelante y las 100 neuronas hacia abajo. Está el desafío todavía de explicarlo. En riesgo de crédito, lo que ya les comentaba, originación. Ustedes, no sé, van a sacar un plan de teléfono, ponen en la huella y ahí le aparece un scoring al ejecutivo. Eso es originación, aperturar una nueva cuenta, un nuevo servicio. Provisionar, cuando uno pide un crédito a un banco, el banco, una entidad financiera, la entidad financiera debe provisionar parte de lo que te está prestando. Cobranza y afines, la interpretabilidad es clave. Incluso por normativa la superintendencia te pide que sea interpretable para que tú no discrimines. Por lo tanto, ¿puedes ocupar un modelo de red neuronal? No. ¿Cuáles son los clásicos? Regresión logística y un árbol, porque el árbol te da los cortes de las variables, ¿cierto? Es clarito, mira, mayor a esto, menor a esto, tal categoría. Para acá, tanto. En innovación hagamos todo. Si tenemos la posibilidad de innovar en la empresa, innovemos, utilicemos tecnologías nuevas, salgamos un poco de la caja. Está perfecto. Y ahí podemos ir a redes neuronales recurrentes, convolucionales, autoencoder, etc. ¿Es necesario crearla desde cero? Quizás no. Si queremos testear si la tecnología o el mecanismo sirve, tenemos modelos prediseñados de los grandes de la industria. Tenemos los modelos de Azure, de Google Cloud, del mismo Amazon, para probar incluso que pueden ser ocupados como base para después modificarse. Solamente en pos de testear rápidamente y generar valor. ¿Todo se entrega en Excel en la empresa? La realidad es que no. Tenemos varias formas. Tabla en base de datos, como habíamos comentado, panel o dashboard de métricas, planilla o documento output enviados por correo. En este sentido, todo lo anterior se puede resumir como una ETL, ¿cierto? Extraigo datos de un lado, la transformo de alguna forma y la cargo en otro, como un reporte u otra manera, o como una LT y las variaciones que tienen. La versión que aplica más tecnología, a mi juicio, es aquella que ya despliega un sistema distribuido que entrega datos. Por ejemplo, algo así como esto. Datos que van llegando, que constituyen una base de entrenamiento, que van retroalimentando un modelo, el modelo se va redesplegando continuamente y se va adquiriendo un servicio a nivel de una API. Y tú entregas un servicio, por ejemplo, de evaluaciones en línea para un modelo mediante una API microservicio clásico de informática, ¿cierto? Una API REST o SOAP ya es muy antiguo. ¿Esto existe? Sí, y en la empresa se utiliza. En la empresa nosotros también tenemos este tipo de diseño. API entregando valores de estimaciones de ventas. ¿Es necesario siempre? La verdad es que no. Como les decía, si el cliente va a ser una persona técnica que puede ir a la base de datos, ¿para qué voy a crear tremenda infraestructura para que vaya a la base de datos? Creo que algo, de hecho, me llegó una alerta que se cayó algo de los procesos del área. En conclusión, y con esto cerramos esta charla muy acotada, enamorémonos del problema, diseñemos con las personas, no para las personas. Quien conoce a su usuario, quien no conoce al usuario, perdón, no puede aportar valor. Preocuparse más por buscar y menos por ejecutar. Busquemos oportunidades, busquemos, como decimos en esta disciplina, los insights que nos apunten hacia dónde está la solución del problema, o hacia dónde está el problema realmente y cómo abordarlo. No confundamos el medio con el objetivo. Los procesos automatizados no me hacen mejor, tener la mejor plataforma de informática no me hace mejor. No hagamos algo porque está el boom del mercado. En un momento era como, hagamos todo con redes neuronales. Yo me acuerdo que en un momento cuando estábamos en el pregrado todos queríamos hacer tesis con redes neuronales porque era el boom, ¿cierto? Pero en realidad no era necesario. O sea, hay muchas líneas de investigación diferentes que pueden profundizar enfoques clásicos o enfoques más novedosos. Solo teniendo una visión clara del proceso, la aplicación de la ciencia de datos tiene algún tipo de proyección en las entidades. Y finalmente, cuando se pregunten, esto, lo que sea, cualquier problema, cualquier situación, ¿se puede abordar con TI o ciencia de datos? Yo les aseguro que en el 99,9% la respuesta va a ser sí. Se puede. La diferencia es, dada mi estrategia y lo que yo quiero apuntar, el valor que quiero entregar, ¿es necesario hacerlo con ciencia de datos y TI? ¿O puedo prescindir de ello? Y aquí le invito a aplicar el principio de parsimonia que uno lo aplica para los modelos, para comparar modelos, ¿cierto? Este modelo más simple, este modelo no, este modelo tiene más variables, ocupo el A y C, el B y C, etc. El AUC, perdón. Ocupémoslo acá.
¿Es necesario hacer un modelo de Machine Learning de ciencia de datos? ¿Es necesario? ¿O basta con hacer un análisis de datos descriptivo? Estadística 1. Tomar los datos, distribuciones, desviaciones, etc. ¿Cómo distribuye esta variable? ¿Cómo distribuye los residuos? ¿Se puede modelar lineal o no lineal? Ah, perfecto. ¿Es normal o no es normal? ¿O es otra distribución? Y quizás no tenía que aplicar ningún método, sino que bastaba con identificar que no era una distribución normal, sino que era una normal desplazada. A la derecha, a la izquierda. Era más parecido a un H cuadrado. Listo. Tengo cómo se comporta la población objetivo, puedo gestionarla. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Oye, algo que coincidiendo plenamente con lo que mencionáis, yo creo que hay un tema que es importante mirando a futuro y es el del tipo de datos que se utiliza. Y claro, mientras uno tenga tipo de dato tabular, que es lo que domina, vaya a poder seguir con esto. Pero en algún momento, dada la complejidad de los problemas o que los problemas más basales se solucionaron, va a haber que migrar a otro tipo de datos que eventualmente podría requerir técnicas más sofisticadas. Entonces mi pregunta más va por el lado de, dado que siempre está esta restricción de explicabilidad y todo, ¿tú ves el uso de técnicas más avanzadas más por el lado de entregar el resultado final o de la generación de datos, ya, a partir de, o sea, de datos estructurados a partir de no estructurados, de tal forma que los métodos clásicos que sabemos son explicables, tienen buen rendimiento, puedan seguir siendo utilizados? Está buenísima la pregunta. Y la verdad que tenemos experiencia con estos métodos para reconstruir información. O sea, por ejemplo, estas redes autoencoder son muy buenas para reconstruir información faltante, ¿cierto? Se da mucho en la data geo. Si ustedes proyectan data geo, pueden tener puntos de algunas, no sé, precios de casa, de viviendas, de locales, arriendo locales comerciales, y por el sector, y genera como una degradación, ¿cierto? Y puedo reconstruir data y esa data después insertarla como sampling a modelos más clásicos. Esa aplicación está buenísima. Y además yo creo que cuando la empresa a nivel cultural entiende que esto llega a un punto que ya no te lo puedo explicar con el método final con lo que te voy a entregar el mejor resultado, pero sí te puedo explicar a nivel de un método simple y después entendiendo ese método simple de qué variables quedaron, meterla a un modelo más complejo, creo que ahí está la ganancia. Partir con un modelo simple que te sirva para explicarlo y posteriormente meterle un modelo más complejo. Igual las redes neuronales ahora están ganando explicabilidad similar a lo que tienen los métodos basados en árboles más boosting y más bagging, como el random forest y otros, ¿cierto? Que es la clásica visión de la importancia de las variables, que es finalmente cuánto es el peso que acompaña la variable en la cadena del backpropagation y todo el tema. Pero esa visión, aún así, para ciertas industrias queda demasiado acotada. Entonces ahí está el desafío de hacer un buen análisis estadístico base, digamos, un análisis descriptivo, algunos test de hipótesis si son necesarios, uno ANOVA, diferencias de media, el clásico, ¿cierto? Y difiere, no difiere, etc. Después pasar quizá a un modelo lineal que logre explicar algo, que sabemos cómo interactúan las variables, cuál afecta con otra, las correlaciones, obviamente, es importantísimo. Y después de eso, llevarlo a un modelo más complejo que te pueda exprimir un resultado mejor. Y si se acompaña eso de una buena historia, basándote en los datos de un buen storytelling, yo creo que la empresa lo va a admitir sin duda. De hecho, ya lo están admitiendo las empresas que son más innovadoras. De hecho, los gigantes de la industria como Facebook, Google, ellos lo ocupan hace mucho tiempo. Hay que recordar que el tagueo de imágenes de Facebook, que está hace cuánto, del 2008, ahora está, o antes. Los tipos, o sea, era la identificación de rostro. O sea, el modelo se liberó cuánto, 4 años después que los tipos ya lo usaban y taguearon a todo el mundo. O sea, hay usos, pero recién en una industria como Chile, que es más acotada, en un mercado más pequeño, se están viendo de manera más tardía. Mi duda es que los problemas que mostraron eran más bien como predicción para datos tabulares, pero ¿cómo enfrentarían el caso de revisar reviews, por ejemplo, de usuarios? ¿Cómo representarían cómo están representando el texto en la industria con los clásicos TF y DF? ¿O se van más por el lado de word embeddings? Ahí Cami, que está acá, que trabaja con ustedes, que está estudiando y está trabajando con nosotros, está planteando una metodología de asociar productos, de ver productos cercanos en Mercado Libre con metodología de análisis de texto. Para eso podemos ocupar, incluso se hizo en algún momento una metodología de grafos para ver cercanía de grafos mediante análisis de lenguaje.
para ver cercanía de productos. ¿Por qué en Mercado Libre si yo vendo una Coca-Cola de 1,5 litros, una bebida cola de 1,5 litros, para no hacerle promoción a nadie, una Pepsi, no, para empatarlo, perdón. Si vendo una bebida cola de 1,5 litros y otra persona también vende esa misma bebida cola de 1,5 litros, los dos somos productos diferentes a nivel de la base tabular, porque estás viendo publicaciones. Entonces, ¿cómo asocio que los dos son un producto y a la hora de poder ordenarlo en mi centro de distribución, decir, mira, la demanda, porque nosotros somos equipo de forecast de demanda, la demanda de todo Chile de Coca-Cola es A, y en el centro de distribución tengo B. ¿Dónde posiciono B partido N por regiones? O sea, ¿cuántas Coca-Colas pongo en cada región? Eso está difícil porque no sé cuántas Coca-Cola hay en total porque veo publicaciones. A menos que la Coca-Cola yo maneje el código único del SKU y que el seller lo haya ingresado correctamente, y ahí todo un tema con datos. En cambio, si voy a hacer el NLP del título más la descripción, quizá ando bien y lo asocio súper bien. Y logro unificar un stock por una unidad nueva basada en el lenguaje. Por ahí vamos como en ese uso de método. Entonces, está buenísimo porque llega un punto que, claro, la data tabular te sirve y generalmente las áreas de BI llevan la data de todo esto de la publicación, que es un documento, la llevan a una tabla. Y la tabla está el JSON ahí metido en un campo y después ese JSON uno lo itera para sacarlo a columna. Y ahora nosotros estamos tratando de volver a analizarlo como si fuera un documento. Entonces igual se están mezclando los métodos. Ya, como decían anteriormente por acá, llega un punto que no puedes hacer mucho más con la data tabular y tienes que añadirle el contexto completo del documento. Mi pregunta es respecto como a la planificación de los proyectos la gestión de los proyectos, porque como que veo que tenemos un dolor parecido de que en los proyectos que tienen una componente de investigación, como que hay harta incertidumbre de cuánto va a tomar esto y qué es lo que va a implicar. Entonces, yo imagino que ustedes lo deben vivir incluso más que nosotros, en el sentido de que ¿cómo sales a vender? Oye, voy a implementar esto si es que ni siquiera sé qué es lo que voy a implementar ni cuánto tiempo me va a tomar. Entonces, si nos pudieras dar como un poco de luz de cómo gestionan esa incertidumbre. Hay dos caras de la moneda muy marcadas. Está la cara feliz y la cara no tan feliz. La primera es cuando tú estás en una cultura empresarial que te permite justamente darte el tiempo para aprender, para investigar, para ver nuevas formas de hacer las cosas. Y la otra es cuando, por ejemplo, eres consultoría y tienes que entregar una solución y parte el cliente con la solución. No, quiero algo que me optimice el tema de caja. No, pero quiero un sistema. Y el cliente te lo pide así, quiero un sistema. Entonces la parte de entender el problema ya se fue al diablo, ¿cierto? Porque nos saltamos toda esa parte. Y te dice, lo quiero en 6 meses y pago tanto. ¿Lo tomas o si no viene otra consultora y lo va a tomar igual? Y ahora que vamos a entrar a crisis, voy a tener 100.000 consultoras peleándose este proyecto. Y es una realidad, pasa. Las empresas en general algunas tienen mala gestión de proveedores en ese sentido. Pero por otro lado, cuando tú eres interno y tienes un equipo de ciencia de datos o de cualquier otra área que está enfocado en crear valor, al menos nosotros en Mercado Libre lo que hacemos es, cualquier iniciativa que represente incertidumbre, ¿sabes qué? No te puedo asegurar un tiempo de desarrollo, dame, y ubicamos por trimestre, hacemos planificaciones por trimestre. Entonces, dame parte de la asignación del equipo del próximo trimestre para hacer un discovery. Investiguemos, veamos el problema, etcétera, y ojalá que el discovery concluya en una prueba de concepto, un MVP. Chiquitito, así, forecasteamos como 10 millones de series entre todos los países que hacemos. Es gigante la forecast de demanda de todas las publicaciones de Mercado Libre. Pero hagamos uno con 10.000. Sí, pequeñito, que mejore, mostrar potencial, ya. Este es el camino. Y si no funcionó, perfecto, no era el enfoque. Sigamos. Pero ahí esas dos caras de la moneda están muy marcadas. Por eso, en muchas empresas que son más tradicionales de la primera forma que les comentaba, se apalancan en presupuestos gigantes, se ven proyectos de estos que suenan rimbombantes y que venden y después no confluyen a nada real porque estaba mal dimensionado desde el inicio. O sea, era imposible, te auto boicoteaste tu propia idea. Era imposible que era ese proyecto para este problema que realmente no era ese el problema, era otro. Era un problema quizás más de gestión, de proceso, de eficiencia de tu proceso o de conocimiento de tu proceso. Y después de eso, metiste millones incluso de dólares para cerrar el proyecto antes porque te vino una reducción de presupuesto y tuviste que asignar al equipo a otro tema que era más higiénico. Y al final, el equipo no aprendió, no sacaste nada de resultado, ni siquiera el insight de esta cuestión sirve o no sirve, tampoco alcanzaste a comprobar eso. Y gastaste plata, ¿no? Cambio con el Discovery, tienes un resultado en un corto plazo que te permite decir ya,
me voy a demorar 6 meses, me voy a demorar 9 meses, me voy a demorar 3 meses en una primera versión y después voy a ir escalando cada 3 meses mejoras de más de un 2% para que no se atribuya a la aleatoriedad del fenómeno probabilístico. Así lo hacemos al menos en Mercado Libre, de la forma de ir escalando con el beta continuo, basándose en metodología de Discovery, MVP y subiendo. ¿Qué momento se arriesga? Que ya llega un momento que prueban con 10.000 datos. Y prueban 10 soluciones y ninguna de las 10 funcionan. Como ¿cuál es su...? Ahí igual hay un ¿Cuándo tema. dicen ya basta? ¿Que no sirve? O... Todavía no nos ha pasado eso. Claro, todavía no nos ha pasado eso porque en la empresa en general basta que tú mejores un 0,1%, un proceso como por ejemplo la eficiencia de la red logística completa de Mercado Libre, ese 0,1% significa una cantidad de recursos que es gigante. O sea, ir en búsqueda, o en la minería, ir en búsqueda de ese 0,1% es mucho más. Tratar de rescatar, o sea, de lo que se bota en la minería, por ejemplo. Tratar de rescatar de lo que se bota un poco de cobre o un poco más de otro mineral, créanme que es una cantidad de ganancia que no estaba proyectada tremenda. Y paga equipos, y esa igual es una estrategia que los quiero invitar. Muchas veces las áreas de ciencia de datos como que van a buscar el problema, etcétera, y hacer como mucho consultoría interna. Consejo, lo mejor, y que no ha funcionado con los excelentes jefes que he tenido en empresas en las que he estado, que ellos ahí saben quiénes son, incluidos los actuales, es hagamos un impacto rápido, quizás no sea muy grande, pero un impacto rápido, un 1%, que signifique de esas lucas, que te pague el equipo un año. Que te pague el equipo un año. Después tú tienes esa licencia de decir, es como cuando juegas la pelota y le pegaste a alguien así despacito y eres simpático, lo levantáis, el árbitro te miró y dijo, este compadre es buena onda. Después pegaste el sablazo y no te pusieron amarilla, roja ni nada, y dijeron, no, el compadre es buena onda. Quedó esa percepción. Acá los tipos son buenos, metieron un golazo, ahorraron tanta plata a la compañía, después tuvieron 6 meses sin entregar mucho valor, pero los tipos aprendieron un montón, pero todavía les queda crédito. ¿O no? Entonces esa es una buena metodología también para justificar el valor que uno puede entregar y permitirte cierto ancho para seguir aprendiendo. Porque uno como profesional, cuando busca aprender más, es para entregar más valor a la institución en la que está trabajando. Tampoco es porque uno, en realidad, después eso se lo vaya a guardar y no lo vaya a compartir con los equipos. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Yo tenía una pregunta a nosotros que nos gusta un poco la innovación y de repente experimentar y probar soluciones que de repente pueden ser mejores soluciones a veces que las que cuando uno va probando, o sea, a la larga, que cuando uno va probando pequeñas y, ¿cómo se llama? Y más como más seguro, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos gusta probar esas cosas más difíciles, o que puede que sea más difícil que resulten. Como, ¿qué oportunidades veis tú un poco en el ecosistema chileno de como de probar ese tipo de cosas, de como para hacer, o sea, como para eventualmente trabajar con estas empresas como Mercado Libre, que sobre todo Mercado Libre, que es como una de las más tecnologizadas dentro de Chile incluso. Entonces, creo que tiene una buena como perspectiva de eso. Creo que cada vez más las empresas están abriéndose a innovar y a generar alianzas con este tipo de instituciones, como el CENIA. Trabajé un tiempo también en la USACH en City Apps, en un laboratorio que trabajaba muy de cerca con la UNEM y con temas de desastres naturales. Cada vez se están aperturando más. Ahora quizás por contexto económico se está reduciendo un poco quizás esa libertad de presupuesto, y es entendible igual, pero creo que en el mediano plazo tiene que haber esa conjunción entre academia y empresa. De hecho, sin ir más lejos, nuestro senior manager es doctor. Tenemos colegas que son doctor, tengo una colega que es doctora en física, el manager es doctor en física también. Tenemos hay mucho magíster, hay profesores de programa de magíster. De hecho, hay un chico acá de estadística que en mi par que hace clase en el magíster de estadística o en la carrera de estadística acá en la UC. Entonces, cada vez más las empresas se están fijando en este perfil de la academia, pero que también tuvo un poco de experiencia en la empresa quizás, y que pueda traer todo este valor de los nuevos métodos, de la innovación, de lo que se puede hacer. Porque es lo que decían anteriormente, llega el punto que los datos tabulares no se pueden explotar con seguir explotando con los mismos métodos o mejorando. ¿Ves algunas áreas que sean como más atractivos de repente para hacer experimentación? O sea, negociando acá en Chile. Yo veo la minería como un patio de juegos tremendo.
sea, en la minería hay empresas como BHP que están haciendo predictores de fallas para las desalinizadoras, en donde mezclan data scientists con biólogos marinos para predecir cómo son los flujos de los cardúmenes de peces, para que la desalinizadora no absorba justo cuando está pasando una serie de peces, que eso obviamente los mata, ¿cierto? Y además vulnera la biodiversidad y echa a perder las máquinas también. O sea, lo último quizás que se piensa es el tema de los peces, pero el tema de la falla de la máquina es un tema operacional que te pega muchísimo. Entonces mezclas muchas disciplinas, investigación, paper, etcétera, para tratar ese problema. Y te puedo decir que es un problema altamente complejo porque la falla, si tú ves la serie de datos de cuándo falló, cuándo está activa, es peor que tirar un dado. O sea, yo creo que si te hay un dado de 100 caras, es más fácil atinarle un número que atinarle acá cuando falla la desalinizadora. Las fallas de las chancadoras, por ejemplo, de las moliendas del mineral, en las faenas de cobre, en Codelco, Antofagasta Minerals, etcétera, en todas las mineras de Chile. Yo creo que hay un patio de juego tremendo para mezclar estos métodos. Consumo masivo lo veo difícil de momento, como lo que es retail, ese tipo de cosas, lo que trabajamos nosotros, como que va evolucionando un poco más lento. Pero aquello en donde una red neuronal te puede dar un 10% de ahorro en minería, imagínense, una cuestión estratosférica. ¿Sí? Gracias. ¿Está bien ahí? Ya. Bueno, primero gracias por la charla, es súper interesante. Quizá mi pregunta es que utilizan, o sea, es que utilizan conocimiento que sacaron de proyectos antiguos para acelerar la optimización de un proyecto actual, por ejemplo, como una cierta forma de meta-learning que pueden aplicar a niveles de proyectos, por así decirlo. Te lo digo porque yo vengo de ciencias cognitivas y hay como una problemática que es tratar de, creamos modelos de, no sé, de las dinámicas cerebrales, lo que sea, pero cómo podemos tener un método incremental, por así decirlo, en el cual podemos utilizar, o sea, crear modelos más complejos, pero de manera útil, que tenga su valor, ¿no? Entonces me pregunto si tienen también, o si están pensando a métodos de ese estilo en la industria, o solamente toman un nuevo proyecto y son de acero. Siempre es construir desde algo que ya hemos creado antes. De hecho, nosotros, nuestra área, en particular el Forecast por SKU, tomó cosas que antes llevaba a otra área, esa área fue asignada a otros proyectos, y es típico de la rama, sobre todo de la informática, tú llegas a una empresa y te dicen, ya, este es nuestro sistema, tú vas a ser ahora el encargado, el jefe de mantención de este sistema. No, hay que cambiarlo. No es que está hecho en Java y a mí no me gusta Java, no, lo quiero hacer en PHP. Después llega el otro, no, es que a mí me gusta Java, entonces, ¿cómo está hecho en PHP? No, es que a mí me gusta Go, que a mí me gusta esto. Se da mucho eso de el complejo del autor, de que porque yo no lo hice, debo cambiarlo todo y partir de cero. En este caso, la empresa lo que busca obviamente es tomar lo que está, mejóralo, o toma ese conocimiento base y crea algo nuevo, pero incorporando lo que ya está, y ojalá que ese sea tu baseline. O sea, si este forecast tiene una accuracy de un 20%, 20% quizás es malísimo, pero es mejor que tirar una moneda al aire. Porque alguno dice, oye, pero si tiras una moneda al aire es 50 y 50. Sí, pero siempre y cuando la tira al infinito, o tira un dado al infinito también, muchas veces. Pero en cambio acá me está asegurando un 20% de efectividad de la decisión que estoy tomando. Puedo gestionar el riesgo con eso al menos. Moverme a los que les acierto más seguro, y a otros gestionarlo. Entonces creo que el enfoque acá es, sí o sí tenemos que aprender de lo anterior, y esa rama del meta learning a nivel del equipo se los vamos a comentar en la próxima charla, pero para adelantar, nosotros estamos tratando de, por ejemplo, este modelo que venía, seguir incorporándolo. ¿Cómo? Generar más modelos y hacer que compitan. Ponerle una capa de un metamodelo que me diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo, como metamodelo, que el modelo que viene desde el inicio para este conjunto de productos es el mejor. Y siempre te va a funcionar mejor. Y es el que voy a dejar como predictor para la semana siguiente. Súper. Basado en una métrica, etcétera. Y los demás modelos más nuevos, redes neuronales con retroalimentadas, etcétera, ya para estos productos más nuevos que tienen poca historia, porque puedo sacar historia similar de acá. Entonces construyo modelos más complejos, ensamblo modelos,
pero no pierdo la base que ya tenía. A eso es lo que estamos apuntando al menos internamente en el equipo.